Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy, cuando, como ustedes conocen, aquellos que siguen el programa, siempre me acompaña cada jueves el politólogo, un máster en ciencias políticas, también escritor, Julio M. Schilling, para quien tengo un saludo sumamente fraterno. ¿Cómo estás tú? Buenos días. De lo más bien, gracias a Dios, y encantado de en este 2016 estar contigo, y aprovecho para saludar también a tu gran audiencia. Y feliz, contento. Porque este sí es tu primer programa de este año. ¿De este año? Exactamente, el primer jueves de este año. Efectivamente. Bueno, ha ocurrido algo, Schilling. Quería hacer un programa hoy un poquito más movido en cuanto a temas se refiere, porque realmente hay un menú amplísimo, como se dice en el argot periodístico. Pero sobre todo me llama la atención lo que ha ocurrido en Corea del Norte con esta detonación de una bomba nuclear de hidrógeno que este lunático, como le dijo Marco Rubio, el senador Marco Rubio, ha catalogado a Kim Jong-un como un lunático que está al frente de un país. El mundo se ha aterrado, en realidad, esa es la palabra. Están aterrados los principales jefes del mundo occidental, porque un arma tan poderosa, pero tan tremendamente poderosa, en manos de este sujeto, que no sé si considerarlo un niño mentalmente, o sencillamente un ignorante, o peor que eso, que es un irresponsable absoluto y total, esta arma en poder de este hombre pudiera poner a la humanidad al borde de una tercera guerra mundial o de un holocausto total y completo. Y sencillamente este individuo, a pesar de las sanciones de Naciones Unidas que han sido colocadas sobre Corea, ha detonado con anterioridad, y tengo aquí la anotación, en el 2006 hizo una detonación nuclear, en el 2009 también explotó una bomba nuclear, en el 2013 hizo otro experimento, y ahora en pleno año 2016, nada menos que utiliza una bomba nuclear de hidrógeno, que es una de las más poderosas. Incluso la que se lanzó en Nagasaki, que no era de hidrógeno, esta se dice que es 3.000 veces más poderosa que la que se lanzó en Nagasaki por parte de Estados Unidos. Realmente es para aterrarse, no digo yo, si es para aterrarse, porque este hombre que juega todavía a los soldaditos, ¿tú sabías que juega a los soldaditos de plomo todavía? Es increíble la dinastía. Corea del Norte, que es una economía en el subsuelo, es un país que está atravesando una hambruna extraordinaria, y este hombre se dedica a invertir los pocos recursos que tiene en construir armamento nuclear. ¿Cómo tú observas? ¿Tú piensas que esto fue una provocación o fue otra petición de alimentos, que es lo que hace habitualmente cuando tienen problemas graves económicos? Hacen este tipo de cosas para que el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, le diga: te vamos a dar más dinero para que te estés tranquilo. Mira, yo voy a tratar de simplificar, porque realmente es un cuadro tétrico, pero no es tan complicado. Primero, Corea del Norte es una dependencia económica de China. En otras palabras, si China comunista no la estuviera manteniendo, no pudieran tener esos cohetes nucleares, porque China es quien, de nuevo, la mantiene económicamente. Entonces, los Estados Unidos tienen a quién dirigirse para precisamente frenar esos recursos. Pero el problema está, ¿quién tenemos de presidente en la Casa Blanca? Los Estados Unidos, o el mundo, la naturaleza humana se mueve de tal manera que interpreta la voluntad del adversario, y cuando ven debilidad, cuando ven vacilación, pues precisamente avanzan. Entonces, con un régimen como el norcoreano, con el liderazgo lunático que está bien expresado, tuyo y de Marco Rubio, en efecto no conocen nada menos que la fuerza. Los Estados Unidos debería de tener una presencia mayor en Corea del Sur y estar dispuesto y hacérselo saber a los chinos a cualquier cosa con tal de parar. Lo que hay que hacer es promover un cambio de régimen en Corea del Norte, porque no va a cambiar. La naturaleza de estos regímenes no cambia, nunca va a cambiar. Lo que tienen que ser cambiados son ellos, y una política que busca tratar de, y en eso no es solo este presidente, el anterior pues también buscó un camino de apaciguamiento con Corea del Norte, y es un error porque tiene un nombre y apellido que haya podido llegar a eso, y China de nuevo es quien le da los recursos. Tienen hambruna por esos escasos recursos que tienen, porque ellos básicamente no producen nada. Prácticamente nada. Entonces
tienen a dónde dirigirse, pero lo han estado haciendo, no. Entonces, es muy serio y yo creo que con este presidente absolutamente nada va a ocurrir. Esperemos que el próximo pues sí tome otra Bueno, medida. se reúne el Consejo de Seguridad, se ha convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de hecho ya se reunió para examinar esta violación por parte de Corea del Norte de los acuerdos nucleares que firmó y que no respeta, por supuesto, pero no creo que la cosa, como tú bien dices, se trate de sanciones retóricas. Hay que tener una mano mucho más dura, hay que aumentar la presencia militar en Corea del Sur, que es la principal víctima de los coreanos del norte, de este régimen, y también hay que apretar a los chinos. Pero claro, aquí se van de narices entonces los intereses económicos con los intereses políticos. Ahí está. Y es que eso es una visión mezquina y peligrosa, porque al final del día, la economía, o sea, el comercio, no va a impedir que un agresor como Corea del Norte pues lanzara una bomba atómica. En otras palabras, la buena voluntad de los comerciantes no los van a detener. Entonces, es un error no querer cruzar determinadas líneas, y en esto es parte de una fallida política de años en cuanto con China comunista, de por los lazos comerciales que tienen, no extender la presión necesaria, que China es quien controla el bolsillo y la supervivencia de Corea del Norte. Y mientras tanto, el mundo libre, no solo los Estados Unidos, debería estar al lado de Corea del Sur, y deberían de precisamente estar reforzando esa frontera, hacer maniobras con buques chinos. En un momento que la Marina norteamericana se ha reducido a creo que 188, 182 barcos, cuando los chinos tienen más de 300. Esto es una cuestión muy importante tener en cuenta, porque los Estados Unidos tienen que hacer una presencia. La noción de que si abandonan el papel de policía del mundo, los ladrones son los que van a controlar las calles. Aquí está todo, esa es la caja de Pandora, efectivamente. Pero bueno, vamos a avanzar en los temas informativos, porque hoy es un día de muchísima información. A veces es bueno cuando hay mucha información y a veces es malo cuando hay mucha información, porque uno no puede abarcarlo todo. Todo esperó a que empezara el nuevo año. Sí, parece mentira, pero es como un receso hasta de noticias. Hay una infinidad de informaciones en el día de hoy, cuando había una escasez de noticias en el fin de año extraordinaria. Pero bueno, vamos a aprovechar entonces esto. El señor Maduro, vamos a saltar a Venezuela. Estuve abordando con Lima Petrach en el día martes, estuve abordando lo que ocurrió con la Asamblea Nacional, en definitiva, que tomó posesión a pesar del escarceo del oficialismo. Ahora el señor Nicolás Maduro, que ha optado por la confrontación absoluta y total, en un país que está con una economía en el subsuelo, en un país que tiene problemas de todo tipo, de altísima criminalidad, lo lógico es que dos poderes públicos al menos dialoguen, como seres humanos pensantes, que dialoguen sencillamente. Pero no, el oficialismo parece que, recibiendo órdenes de Cuba, dijo la confrontación. Y se vio confrontación cuando la toma de la Asamblea Nacional, incluso golpes a periodistas y golpes a legisladores, y confrontación interna dentro del hemiciclo de la propia Asamblea. Los oficialistas se fueron, como tú conoces, la bancada oficialista abandonó. Ahora le llaman la bancada del pueblo, porque utilizan los lemas mismos que se han utilizado en Cuba. Es una etiqueta que le están poniendo. Bueno, regresando al punto, el señor Nicolás Maduro ha retado ahora a la Asamblea Nacional a que convoque a un referéndum si quieren destituirlo del poder. Y en este referéndum pudiera justamente lograrse la salida de este gobierno. Yo le diría al señor Nicolás Maduro que tenga cuidado con este tipo de declaración, porque si ya las personas votaron por una bancada totalmente opositora para que controlara la Asamblea Nacional y metiera al país por el camino democrático, si se convoca este referéndum, que se dice que pudiera incluso dentro de 6 meses estarse produciendo, pudiera ser la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero mi gran preocupación es la siguiente, y mi gran observación es la siguiente: ningún régimen dictatorial, y Venezuela es una dictadura en este momento, ningún régimen dictatorial abandona el poder por las buenas. Por lo tanto, pienso que la tensión va a ser tan grande en Venezuela que pudieran estar abocados a un momento de violencia. No sé cómo tú ves la situación. Mira, si es cierto que la democracia es un proceso engorroso, o sea, es una de las críticas que tienen, particularmente de dictaduras, que es un proceso lento para producir tal vez determinados cambios, precisamente porque tienen que arribar un consenso. El régimen de Maduro no son demócratas, y como no son demócratas, pues claro, para ellos esto es un estorbo. Tener una oposición es un estorbo. Hay que entender, concuerdo plenamente, ellos no van a ceder
a lo que es el delirio del socialismo del siglo XXI, no van a dar por concluido ese proceso, porque si se cae la Venezuela chavista, castrista, ahí murió el proyecto de socialismo del siglo XXI en América Latina. Entonces, eso no creo que lo van a permitir. Van a usar todo a sus medios. Tienen la rama judicial todavía, que es muy importante, pero para mí lo más importante en todo esto es qué partida toman las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que en las elecciones que hubo fue gracias a un paso de un general en las Fuerzas Armadas que impidió que cometieran el fraude en ese momento. Entonces, el papel que juegue las Fuerzas Armadas de ser rescatador del proceso democrático o de ser cómplice de esta sanguinaria dictadura queda por ver. Pero eso, a mi juicio, es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de este proyecto. Estamos viendo un proceso histórico porque Venezuela es en sí una nueva forma de ejercer el despotismo que ha estado en marcha por 17 años y donde tienen elecciones, votaciones, donde hay una oposición que existe y no es un sistema, por ejemplo, totalitario como Cuba o China o Vietnam, pero sí es una dictadura. Entonces, en esta votación, porque las Fuerzas Armadas impidieron que se robaran las elecciones, estamos en un lucha de poder extraordinario. Bueno, me estoy sonriendo porque hay un brujo en México, le dicen el brujo mayor de México. Es un hombre que ha acertado en algunas predicciones que ha hecho. Y como estamos comenzando el año, hizo predicciones con referencia al año actual. Y en estas predicciones dice que Nicolás Maduro sale del poder, pero que sale por la vía violenta. Es la predicción que ha hecho. Para ser más específico, dice que sale en un ataúd. Es lo que está prediciendo este brujo. Que por cierto también dice, por otra parte, que Donald Trump se va a desinflar y que no va a llegar al final de la campaña y que el Chapo Guzmán va a ser también ajusticiado. Son las tres predicciones que ha hecho este hombre. Con referencia al Chapo Guzmán, creo que efectivamente, si logran obtener su localización, no lo van a arrestar. Lo más seguro es que quede ajusticiado en ese momento. Con referencia a Donald Trump, no estoy tan seguro de esta predicción. Y ojalá se cumpla la predicción con referencia a Nicolás Maduro. Y digo que no estoy tan seguro con Donald Trump, porque mira, Chile, yo me di a la tarea de buscar la última encuesta que se ha hecho con referencia a cómo está la campaña por las primarias republicanas. Es vieja, data del 23 de diciembre, es la última que se hizo. Y sin embargo, Donald Trump en esta encuesta de CNN tiene el 39% de la intención del voto. Y sigue creciendo, a pesar de los disparates. Para que tengas una idea, Ted Cruz tiene un 18%, contra un 39% de Donald Trump. Marco Rubio tiene un 10%, ha descendido Marco Rubio. Ben Carson tiene un 10% también, igualmente ha descendido. Chris Christie está por encima de Jeb Bush. Chris Christie tiene el 5% y Jeb Bush tiene un 3%. Yo no sé cómo van a detener a Donald Trump, a pesar del brujo de México. Mira, yo te voy a decir el escenario que yo pienso que se va a desarrollar. Ahora en Iowa es probable que gane Ted Cruz ese estado. Entonces, sí, cuando vamos estado por estado, ahí es donde, a mi juicio, viene lo que es el deterioro, porque un candidato de un partido necesita del cuerpo burocrático, del establecimiento de ese partido, y Donald Trump no lo tiene, ni siquiera tiene buenos asesores. Ese mismo discurso lo estoy escuchando desde que comenzó la campaña. Yo lo sé. Y todo el mundo dice, no, es un payaso, el hombre se desinfla. Y el hombre, bueno, se habla del fenómeno Trump ya en este momento en política. Yo pienso que cuando llegue el Congreso, si aún está vivo políticamente para lo que es el Congreso republicano, ahí es donde se va a tomar la decisión y no creo que él va a ser el candidato. Y ahí está la parte más peligrosa de él. ¿Qué hará él? Bueno, ya no tiene tiempo de hacer un partido independiente como había amenazado en un momento determinado, a pesar de un compromiso que hizo posteriormente. Ya no hay tiempo para hacerlo. Y dinero tal vez sí, pero tiempo no tiene. No sé cuando llegue la convención republicana y tome una decisión qué va a pasar allí, porque va a ser muy difícil decirle a un candidato que ha estado al frente del liderazgo en todas las encuestas durante toda la campaña y que llegue a esa campaña con el más alto índice de acuerdo con las encuestas, decirle que él no va a ser el designado. Pero recuerde, Giuliani también lidiaba muchas encuestas y cuando llegó el momento de las votaciones en los estados se desinfló. Y hay que ver de eso
de ese 39% que tiene esa intención de voto, si son personas que votan. Hay que recordar que gran parte de las personas que son elegibles de votar no van a votar. Eso es cierto. Y él representa en sí un votante no muy entusiasmado con el proceso político, de entrada muy crítico del mismo, que hay que ver si se va a tomar el trabajo, porque aquí la votación es voluntaria, si va a ir a tomarse el trabajo, tal vez hacer una cola para ir a votar. Eso queda por ver. Bueno, los días venideros dirán, en definitiva, qué va a ocurrir con esta campaña que se muestra muy, pero que muy interesante en realidad. Chili, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, en la mañana de hoy. Lamentablemente estaría hablando contigo mucho más, hay muchas más informaciones, pero el tiempo sigue siendo nuestro dictador. Así es. Gracias a ti. Encantado.